comienzo comentando que la idea acá es compartir las diferentes experiencias y lo que he ido pudiendo aprender del mundo de las noticias falsas desde la experiencia que tengo como activista LGBT. Particularmente yo soy un activista trans y me ha tocado enfrentar de diferentes ángulos ataques, mentiras, desinformación, particularmente sobre proyectos de ley o a veces sobre grupos humanos. Y he adquirido una experiencia en relación a eso, más que sobre lo técnico o sobre el fenómeno a nivel macro, sobre cómo se maneja a nivel político y cuáles son los mensajes principales que se usan para poder difundir esta desinformación y generar grupos muy adherentes a estas teorías, mentiras, a estas formas de manejarse comunicacionalmente. Todo voy a compartir mi pantalla. Bueno, como les comentaba, al momento de hablar de noticias falsas, lo primero que tener es que las mentiras tradicionales eran dos líneas. Una era decir algo directamente falso, como hacer una promesa electoral que es realmente imposible de cumplir o que sabes que no vas a cumplir, negar algo que simplemente es verdad. La mentira típica que es como que sabiendo algo digo algo diferente porque es conveniente para mí, y esperando que lo crean o no me descubran, generalmente pretendiendo con la intención de que nadie se dé cuenta de que estoy mintiendo. La alternativa era decir algo cierto, pero para generar una imagen falsa de la realidad. Como por ejemplo en este caso que puse como ejemplo, que es que alguien que podría parecer a casos muchas veces asociados a discursos sobre inmigración y cosas así, que alguien muestra una imagen muy agotada, muy anecdótica, para pretender que un fenómeno es mucho más grande de lo que está ocurriendo realmente. Como un ejemplo, en realidad hay muchos otros casos en los cuales tú puedes enfocarte en una parte muy pequeña de la realidad para tratar de pintar una imagen distorsionada sobre la realidad en su conjunto. Sin embargo, las cosas han ido cambiando a partir de redes sociales. Lo cierto es que la interacción con la información de las personas ha ido mutando mucho. Antes era filtrada, como lo son los medios tradicionales, como la televisión, los diarios, que tenían un trabajo editorial muy importante en el cual evitaban que algunas fotos se pudieran presentar tan vacíos, lo cual de alguna forma impedía que algunas cosas se difundan. Hoy día, a través de redes sociales, sabemos que, por un lado, tú puedes poner algo y viralizarlo sin necesidad de un medio de por medio, y por otro lado, hay muchos medios pequeños que se dedican a difundir esta desinformación y con esta acá finalmente es que crecen en su modelo de negocio en muchos casos o difunden su visión política. Particularmente en experiencia está más ligada la campaña de desinformación de la ultraderecha, que yo creo que son quienes son más efectivos usando estas estrategias. Sin embargo, es importante resaltar que esto de acá ocurre en todos los diferentes sectores políticos. O sea, al final hay muchas, yo he visto gente generando pues, mentiras o noticias falsas desde la izquierda más dura hasta incluso unas posiciones moderadas, generan desinformación sobre los extremos. Es una herramienta política, es una herramienta política muy deshonesta, y algunos lamentablemente, ya sea por lo práctica que resulta, por lo efectiva que es, o por alguna otra razón, la utilizan para sus fines políticos. ¿Y cuáles son las cuatro bases que considero que tienen para esta estrategia política? Y para mí son la desconfianza, la polarización, apelar a la identidad y la sensación de amenaza. Entonces, por ejemplo, bueno, este es un meme de Estados Unidos que en realidad es difundido entre las personas que lo creen, ¿no? Que en realidad todos los ataques a Trump son formas de llegar a su público, el cual está siendo perseguido y hay un ataque realmente directo hacia ese grupo humano y Trump es el defensor de estas personas. El primer punto que mencionaba es la desconfianza, y acá tenemos que, por ejemplo, si tú ves la población LGBT, que siempre voy a hacer las menciones de este grupo, no porque sea el único, sino porque es con el que yo trabajo más directamente. Sin embargo, si vemos grupos como inmigrantes, musulmanes, feminismo, vamos a encontrar también muchas campañas de desinformación asociadas. Lo cierto es que somos grupos muy variopintos. Si tú ves, por ejemplo, somos familias que aman a sus hijos, somos parejas que tienen relaciones estables, somos personas que marchan en marchas muy pacíficas y muy masivas, durante las cuales generalmente no pasan nada muy importantes, manifestaciones ciudadanas muy alegres, nuestras campañas son muy asociadas al amor, y en general no tenemos grandes diferencias respecto al resto de la población, más allá de nuestra orientación sexual, identidad de género, que suelen ser muy secundarias cuando analizan las cosas que en verdad una persona dice que le importa de sus amigos, de sus parejas, de su compañero de trabajo. Nadie dice enfocarse en estas cosas para elegir un amigo. Sin embargo, cuando vemos cómo las personas que desinforman se enfocan en la diversidad, la imagen que te va a presentar probablemente va a ser más así. Imágenes que realmente chocan, probablemente denigran, aunque son personas que se expresan así que finalmente no es lo principal. Que yo creo es que eligen imágenes que le choquen al público, que a la gente le generen rechazo, imágenes de casos exagerados y muy menores, y muchas veces del extranjero, que no tienen nada que ver con Chile, para atacar a un movimiento en Chile que tiene expresiones distintas o que, si acaso, en una minoría muy pequeña podría haber personas así. Y el mensaje es claro, el mensaje es: no son como tú. Y sobre este mensaje construyen la mayor parte de la base de su retórica, y que es la forma en que comienzan a aislar a su público
de poder escuchar a sus contrapartes, tener diálogos con sus contrapartes, y mayor razón sentir empatía por las necesidades de sus contrapartes. El segundo punto que les mencionaba es la polarización. Y acá los que son bien expertos en hacer esto han sido Laje y Márquez, pero sin embargo es algo que se ha hecho en muchas instancias de la historia y desde muchos ángulos, pero el marxismo cultural y la forma de polarizar más efectiva es que no solamente se oponen a las personas LGBT, a la inmigración o a algunas otras visiones, sino que en general hay muchas posiciones y la desinformación se enfoca en que todos estos grupos en realidad son un fenómeno conjunto. Entonces al final tienen un montón de estructuras bastante dementes en las cuales buscan la idea de marxismo porque habría grupos oprimidos y al final sería como marxismo porque lucha de clases, forzando completamente una dinámica en la cual seríamos un montón de grupos organizados para atacar los valores de estas personas y mostrarnos como un único enemigo. Y cuando tienes solamente un enemigo en bloque, tú por el otro lado te polarizas también en bloque. Lo principal es que todas las ideas que te asustan son de un único grupo organizado. Cosa que si ves realmente cómo funcionan los grupos es todo lo contrario. En realidad es muy complicado organizarse entre los diferentes grupos que mencionan ellos como un único bloque. De hecho, organizarse entre las diferentes agrupaciones LGBT ya es un desafío que generalmente no se lleva muy bien a cabo y tenemos enormes diferencias que muchas veces salen a flote, aunque no sean tan relevantes como para efectos de tener cobertura. Después, bueno, está el tema de apelar a la identidad. Generalmente la identidad de estos mundos conservadores está muy asociada a la religión, al orden, y el patriotismo asociado mucho a la tradición, ¿no? Además conocía la cantidad de cuentas en redes sociales que tienen o la bandera en su nombre o en su foto, y muchas cuentas de redes sociales que no tienen ni una foto ni un nombre y tienen la bandera y algún nombre como chilena libertaria o chileno patriota y cosas por el estilo, ¿no? Y lo que ocurre también en redes sociales y que fomenta que estas identidades se vayan potenciando y radicalizando y generándose realmente como grupos muy cohesionados y que empiezan a tender a radicalizarse. Y bueno, acá están con símbolos, por supuesto, de Estados Unidos, pero la idea es que el Internet va generando burbujas de contenido, donde finalmente a quienes tú sigues, quienes son tus contactos, cada vez va haciéndose tendencia de que estas personas empiecen a compartir la misma información, sigues a cuentas que se asemejan a lo mismo de ti, que cuando pones algo te dan like, empiezan a seguirlos, y al final lo que vas haciendo es que vas armándote una red que retroalimenta todas tus creencias y va confirmándote no solo tus creencias, sino la rivalidad con las creencias diferentes. Y de ahí se forma después la amenaza, ¿no? Y la amenaza, bueno, si vemos, por ejemplo, en el mundo al norte, el multiculturalismo es genocidio, es uno de los memes más absurdos que hay, pero que en realidad muchos lo plantean así, es parte de esta teoría conspirativa del Great Replacement, que dice que en realidad hay una conspiración internacional de la ONU, los diferentes organismos internacionales, por supuesto, las personas judías y una cosa completamente descabellada para eliminar la raza blanca, cosa que hablar de raza blanca ya es de por sí descabellado, porque las purezas raciales hoy día son, bueno, para empezar, algo que no tiene sentido en sí mismo como un valor, pero además que nadie ataca particularmente a las razas, simplemente que llegue alguien de otra raza a una sociedad, no es un ataque contra ninguna raza, es una persona que busca oportunidades, por supuesto. Y por supuesto, va con memes por ese estilo, ¿no? Que África sería solo de personas africanas, Asia de personas asiáticas, sin embargo los países de personas blancas serían multiculturales y pretenderían que lo que finalmente va a lograr es un genocidio blanco, ¿no? Así descabelladas son esas teorías, pero realmente tienen muchos adherentes. Han sido parte de más shootings y de diferentes eventos violentos en diferentes instancias. En Estados Unidos ha habido marchas de grupos completamente radicalizados de estas líneas y eventualmente se van consolidando como burbujas de desinformación que se radicalizan a través de redes sociales. Para efectos de la ideología de género, esta teoría conspirativa, la desinformación va en que las personas LGBT vamos por sus hijos, queremos destruir a las familias heterosexuales, cuando es algo completamente absurdo. O sea, si yo accedo al matrimonio igualitario, eso no afecta absolutamente en nada a las parejas heterosexuales, en nada, salvo que el simple hecho de que existamos se considera una amenaza porque se inculcan sus visiones de formas en las cuales no se les enseña a valorar la diversidad, no se les enseña a aceptar la coexistencia con personas diferentes y de alguna forma empiezan a ver amenazas en todas las personas diferentes de forma muy absurda. Pero lo cierto es que esos son los mensajes. El mensaje es una amenaza y esto acá de hecho fue replicado en una de las franjas de la UDI, donde de un grupo samaritano, creo que se llamaba algo así, una iglesia evangélica, hablaba de que la iglesia evangélica está bajo amenaza y mostraban una bandera LGBT junto al logo de la ONU. Y como caso práctico, si quieren ver entre las cosas que han ocurrido por esta desinformación, tenemos el
proyecto de ley de educación sexual integral, que fue rechazado de la Cámara de Diputados tras no alcanzar el quórum. Vale señalar, por supuesto, que en verdad se logró mayoría, se logró 73 votos con 67 en contra o algo así. Sin embargo, fue rechazado y parte del rechazo fue como una campaña durísima de desinformación contra esta ley. Lo que decía el proyecto de ley, este es un proyecto de ley que solamente definía lineamientos generales para colegios, de manera en relacionados, por supuesto, a educación sexual y género. Lineamientos generales, vale señalar, esta ley no especificaba una currícula dentro de su articulado. Explícitamente la ley decía garantizar el derecho preferente de los padres. La ley específicamente decía que era educación afectiva hasta cuarto básico y sexual desde quinto. Establecía claramente que el material debe ser adecuado para la edad del alumno, además de decir que el material debe ser objetivo, basado en evidencia científica, y reiterando que esto de acá no iba a ser nada de tartalado, sino que era realmente algo serio que se iba a enseñar y que estaba explícitamente en la ley indicado que tenía que hacerlo. Reiteraba además en un segundo artículo que estaba completamente prohibido exponer a niños a material inadecuado para su edad, y establecía además que los padres debían participar en el proceso de elaboración del programa de educación sexual integral en los colegios específicos. Y esta ley se cae diciendo que esta ley infringía la libertad de los colegios. Y claro, realmente la ley lo que decía es que los colegios tenían que hacer los programas, pero bueno, así es la desinformación. Decía que esta ley eliminaba el derecho preferente de los padres, casi secuestrando a los niños para que aprendan cosas que los padres no querían. Sin embargo, la ley garantizaba el derecho y incorporaba a los padres al proceso de elaboración del programa. Decía que no abordaba efectividad, y todo lo contrario, la ley específicamente decía que era efectividad hasta cuarto básico y después de efectividad y sexualidad. Van a sexualizar a los niños de párvulo, era otro eslogan, porque desde el párvulo se empezaron a enseñar estos cursos, y estos cursos incluían dentro de esto, y que era importante enseñarlos de párvulo, porque en párvulo empieza el abuso sexual, y era importante enseñarle a los niños cosas como que no deben dejar que los toquen. Algo tan básico como eso, y que es esencial que conozca, porque por un lado los abusos en muchos casos se generan en las familias o entornos cercanos, o incluso podría ser que ayudar a prevenir cualquier caso de estos o que pueda denunciarse a tiempo en caso de cualquier otro entorno se presente. Decían, van a exponer a niños a escenas sexuales, y ahí vimos que la ley decía explícitamente que no se puede exponer a niños, ni siquiera adolescentes, a material que sea inadecuado para esa edad, que el Estado le va a quitar, casi el Estado le iba a quitar los niños a los padres. Y por supuesto, en cualquier teoría conspirativa decían que promueve pedofilia. La pedofilia es un delito y simplemente no tiene el más mínimo sentido, porque parte de las mentiras es ten miedo, desconfía. Entonces, ¿por qué la gente cree en esto? Y retomamos lo mismo, ¿no? Es desconfianza, polarización, identidad y amenaza. Y todo esto finalmente redunda en el catalizador. El catalizador que vamos a ver en una gran cantidad de las noticias falsas es el miedo. Estamos en un escenario en que la gente, en que muchas personas están obteniendo réditos políticos a partir de la desconfianza, que no solo genera réditos políticos, sino que en realidad desestabiliza democracias, divide, polariza, divide naciones y por supuesto daña mucho a diferentes grupos humanos, tanto por supuesto a las personas contra las que el miedo va dirigido, como a las personas que tienen un miedo descabellado y se distancian a veces de parientes, de amigos y afectan a sus relaciones por miedos descontrolados respecto a fenómenos inventados por redes sociales y que se impulsan a través de muchas veces burbujas de información que van alimentando a estas personas, ¿no? Entonces hay un importante trabajo para poder realmente revertir estas tendencias y es complejo. Realmente la desinformación es más atractiva que la información, porque la desinformación es simple y apunta directamente a tus emociones más básicas, mientras que sacarte de ese esquema de miedo es pasar a un proceso de reflexión, y la reflexión es más difícil. Llegar a la reflexión implica que tienes que estar en un estado de calma, de empatía, que tienes que llegar a un estado en que de repente confíes en la persona, en tu contraparte, de manera que te haga pensar un poco más allá de lo que crees. Entonces realmente estamos atravesando una circunstancia difícil en lo que representa la desinformación, y creo que la experiencia que tenemos del activismo LGBT es que, bueno, hay que aprender a conectarse con las emociones. Generalmente la emoción que se usa de contraparte para conectarse suele ser la esperanza. Sin embargo, toca ver en cada caso cuál es la emoción, ¿no? La empatía es bastante fuerte. Hay muchas estrategias que sirven para que la empatía se limite. Sin embargo, en lo cotidiano, con historias cercanas o con historias presentadas adecuadamente, las personas pueden llegar a generar empatía incluso con grupos humanos que fueron vendidos como enemigos. Y yo creo que esa es la gran historia de los avances LGBT. Leyes que se logran impulsar no con una fuerza económica, como a veces las teorías conspirativas quieren decir, ni con un gran apoyo de instituciones por atrás, sino con instituciones bastante modestas, pero con historias muy reales, con historias de personas que en verdad están experimentando una realidad dura, y cuando la mayor parte de la sociedad lo ve y dice, sabes que eso está mal. Me gustaría poder dar soluciones mucho más concretas de estas y simples. Lo cierto es que son fenómenos sobre los que estamos aprendiendo. De repente
la persona que me sigue va a complementar todo esto. Pero me parece que es un poco, que es importante ir entendiendo cómo funciona, y al menos en mi experiencia estas son las principales premisas con las que he interactuado. Y vale recordar, yo presento el caso desde la diversidad porque es lo que me afecta, pero probablemente hay muchos otros grupos que son afectados por esta desinformación y hay muchos grupos que lo utilizan. Sí, creo que la ultraderecha es la más efectiva, pero, y hay que ser honestas, todas las personas podemos caer en desinformación. Yo me he dado cuenta que en algún momento retuiteé cosas falsas, caí en ellas porque confirmaban percepciones que tenía o confirmaban o alimentaban emociones respecto a algún punto en particular, y todos somos proclives a caer en noticias falsas. Hay que dedicar algo de tiempo a hacer nosotros el filtro que antiguamente hacían los medios tradicionales, porque estar bien informado, realmente informarse adecuadamente, poder formarte una imagen de la realidad lo más real posible, no solamente va a permitir que diferentes posiciones políticas y que diferentes lados de la política ganen, sino que finalmente informarte adecuadamente te va a permitir tomar decisiones mejores para tu vida y me va a permitir también construir mejores sociedades, porque una sociedad que se basa en premisas reales sin duda va a ser mejor que una sociedad basada en premisas falsas. Así que yo creo que hay motivos suficientes como para que todas las personas que tenemos interés en construir una sociedad mejor para todos sus habitantes, combatamos las noticias falsas y empecemos a difundir herramientas o colaborar con difundir información real, y por supuesto nunca adherir a estas prácticas por más positivo que creamos que es nuestro fin político. Por al final estas prácticas realmente eroden la confianza y generan un daño en las instituciones de la democracia que, bueno, que probablemente es parte de lo que nos tienen estos escenarios de polarización actuales que son muy complejos. Y bueno, sobre noticias falsas creo que es eso. No sé si alguien quiere Gracias, comentar la pregunta, ahí estoy gracias disponible. Alesia. Sabes que sí, súper, súper bueno. Yo la verdad es que no había pensado justamente que hay sectores, y la Romy puede ser, es más la tecnóloga de estos temas, pero es interesante ver cómo hay sectores en donde el, afecta mucho más el tema del fake news y la desinformación, y como esto también tiene mucho que ver con que, como cuando tú dijiste, cualquiera puede caer en esto, es decir, todo, como dices bien, es un tema de empatía. Mientras más empatía tengo frente a un tema, más puedo, es más fácil para mí caer en esto. Ahora, en el tema del lobby, del activismo y del advocacy, eh, ¿cómo también lidias tú con este tema? Porque en definitiva tú vas a trabajar justamente por proyectos de ley y estás trabajando con personas y las personas van a creer ciertas cosas, tienen una percepción, tienen una empatía frente a temas versus otros. Eh, entonces tú desde tu perspectiva, ¿cómo trabajas justamente ese tema, cosa de ser un poco más objetivo en impulsar ciertos proyectos de ley que van a ser beneficiosos para todo el mundo, independiente de lo que personalmente cada uno pueda pensar? Por supuesto, mira, para mí el activismo desde el lado tiene dos ángulos importantes a manejar. Uno es cómo comunicas a la población. Y para mí, en mi experiencia, la mejor forma de comunicar temas, como por ejemplo los temas LGBT, temas que no son tan cercanos a la experiencia cotidiana de la población, como podrían ser LGBT, migración, eh, feminismo, cualquiera que en general que implique un nivel de reflexión que los hace salir de su vida cotidiana, es que se requiere algún nivel de conexión emocional para que la gente haga la primera sintonía. Porque sin esa conexión emocional, no importa cuántas estadísticas presentes, los números no cambian la opinión de la gente. Lo que cambia la opinión de la gente es una conexión emocional. Y hay estudios sobre eso. Hay un caso de muy conocido que estudiaba en neurociencia, de una persona que tuvo un accidente cerebral y le pasaba que su lado emocional estaba desconectado de su parte racional. Y esa desconexión hacía que la persona, a pesar de poder evaluar las situaciones de manera de que debería poder tomar decisiones, no podía tomar decisiones. Esa persona no podía decidir, no podía tomar posiciones, y era por la desconexión entre el lado racional y el emocional. Y eso es lo que nos pasa. O sea, realmente para poder cambiar nuestras posiciones tiene que haber primero una conexión emocional, un interés por esa realidad, por esa información, por ese grupo humano, y después viene, y que es indispensable también, el discurso racional
que le pueda dar a esa persona el sustento para decir que esa emoción que sintió no viene simplemente de una tincada emocional breve, sino que en realidad hay un sustento detrás de esto que estoy sintiendo que me permite sustentar esta posición que yo podría eventualmente adherir, o me permite al menos que me cuestione un poco más profundamente sobre estas ideas. Y el otro lado está asociado al lobby hacia los tomadores de decisión. Y ahí es un poco más complejo a veces el cómo abordarlo, porque los tomadores de decisión no necesariamente todos abordan las decisiones de los mismos ángulos. Pero lo principal, pensando en el Congreso, proyectos de ley ejecutivo, eh, es establecer un relato que estas personas sientan en las que sus principios pueden encajar. Es decir, cuando yo voy a hablar con personas de izquierda, yo no les voy a hablar sobre libertad, yo les voy a hablar sobre igualdad, les voy a hablar sobre opresión, les voy a hablar eh, sobre discriminación, sobre marginación, sobre desigualdad, bueno, con sus principios. En cambio, si cruzo al otro lado, voy a hablar con alguien de derecha, voy a hablarle de libertad, de familia, de niños, sobre los deberes del matrimonio, sobre la responsabilidad de las parejas. Eh, hay que hablarles en su idioma y darles un relato con el cual ellos puedan, sin cambiar sus valores, defender tu idea. Porque es muy difícil que una persona cambie sus valores. Una persona que creció valorando mucho, no sé, la libertad o la responsabilidad, y que esos son los valores fundamentales con los que define su identidad, va a ser muy difícil que de la noche a la mañana diga, bueno, sabes que en este punto no importa la libertad, voy a cambiar y voy a apoyar este tema de igualdad. Sin embargo, si tú puedes agarrar el mismo tema y sustentarlo con un discurso de la libertad, va a ser más fácil que esa persona te escuche. Vale decir, eso también vale para efectos del público en general. Pero el público en general no siempre está tan cuadriculado con ideas políticas de esta índole. Entonces no siempre opera tan rígidamente en estos principios. Sin embargo, los tomadores de decisión políticos que tienen que sustentar sus decisiones ante sus electores, tienen que poder sustentarlas entre los términos de los valores que ellos dicen predicar. Adicionalmente, y realmente es algo importante del activismo político, es que no basta tampoco con tener solamente ideas. Por un lado, es importante empezar a construir eh, redes tanto entre organizaciones del mismo tipo como con organizaciones que puedan tener fines comunes y no necesariamente con el mismo foco. Por ejemplo, hemos estructurado con Fundación Igual es una red de organizaciones que quieren reformar la ley antidiscriminación. Y hay organizaciones de personas con discapacidad, situación de calle, privadas de libertad, situación de pobreza, eh, comunidades religiosas, grupos de diferentes etnias, y todos estos grupos impulsando esta ley, por supuesto que le dan mucha más fuerza que si fuéramos solo personas de la diversidad sexual impulsando esta ley. Pero además, lo cierto es que hay que hacer cosas para que la prensa te cubra, porque la prensa no solo te cubre por tener buenas ideas o por tener opiniones. Tienes que hacer acciones que generen esa cobertura. Por ejemplo, este año es un poco más difícil porque este año está todo cerrado, pero por ejemplo lanzar una encuesta, lanzar los resultados de una encuesta, Sí, o claro. hacer una campaña sobre un tema y una campaña que te genere cierta potencia y cierta resonancia y lanzarla de repente con alguna figura pública o con alguna autoridad. Hay que buscar cómo conectarse con la prensa y dárselo todo muy masticado a la prensa, sobre todo. A la prensa tú tienes que llegar con la noticia lista, con los medios audiovisuales y gráficas listas y decirle, mira, esta es tu noticia. O sea, ellos eventualmente igual pueden editar y van a hacer cosas y tú se la das en Word lista, con las fotos listas y con todo listo para que con el menor esfuerzo posible ellos puedan tomarla y publicarla y salga. Porque si va a depender de un trabajo más elaborado de la prensa, mientras más trabajo tengan que hacer es menos probable que te publiquen. Entendiendo comunicados de prensa más normales o coberturas más simples. Por supuesto, si alguien va a hacer un reportaje, sí le va a quedar tiempo, pero no siempre es fácil conseguir un reportaje. Y por otro lado, tienes que empezar a buscar aquellas historias que van a permitir instalarse en medios. Por ejemplo, si quieres, yo salí en un reportaje en la revista ¿Qué pasa? Y ese reportaje en parte lo gestionó Fundación Iguales. Obviamente la historia era mía y esa parte la viví yo, pero Fundación Iguales fue la que hizo el contacto al final con un reportero de la revista ¿Qué pasa? Y yo a mí hice la historia y después, bueno, ella fue Cencosud que contactó a Tele 13 para que haga también un reportaje sobre mí. Y así hay gestiones de prensa, pero a las cuales tienes que, de alguna forma, llegar y decirle, no esperar a que la prensa la cubra, sino que tienes que tú buscar los contactos, igual para eso, tratar de contactar editores, medios y demás, ir buscando quienes tienen interés en ciertos tipos de noticias
y como parte de esas redes pasar las noticias lo más listas posible de acuerdo a su formato para aumentar las probabilidades de que te publiquen. Y todo eso va redundando en formar opinión y que finalmente los tomadores de decisión puedan ir adhiriendo con mayor facilidad a tus posiciones, porque la idea es hacérselo lo más fácil posible. Si tú vas a esperar que un tomador de decisión tenga que cambiar todos sus principios para adherir a tu posición, eso nunca va a pasar. Pero si tú logras plantearle la idea de manera que si cambias solamente este poquitito de acá, vas a tener todo cuadrado con sus principios y va a poder hacer un discurso que le haga sentido a él de cara a sus electores, lo va a tomar. Y más aún si puedes mostrar que tiene adherencia en el público. Entonces, todo esto es Gracias, una pega, pero sí. sí.